Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Nueva emisión de Huellas. Estamos con Arturo aquí con una gran predisposición para abordar un tema, o mejor dicho, algunos aspectos de una campaña electoral muy especial, tal es así que no se ha vuelto a repetir en la historia reciente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una elección de constituyentes. Nos estamos transportando al año 1994. La Argentina se preparaba para elegir los diputados constituyentes que reformarían la Constitución de 1853 y le dieron en su momento el tono que tiene la Constitución que nos rige en este momento. Un momento muy particular y muy apasionante de la historia argentina, vivido en San Francisco también. Claro, esto es en marzo de 1994, un mes antes de que se celebren las elecciones, claro, en el mes de abril, donde, bueno, precisamente el intendente de ese momento de San Francisco, que era Jorge Luis Bucco, era uno de los candidatos, fue elegido también, para ser constituyente en Santa Fe. Claro. Donde se hacía, ¿no es cierto?, tradicionalmente se reúnen los constituyentes de la República Argentina, pero esto ya prácticamente con 30 años de vigencia en la nueva Constitución, por lo que claro, algunos, ¿no es cierto?, en algunos momentos comentan que amerita un análisis nuevo esa Constitución reformada, claro, porque ya han pasado 30 años y habría algunas cosas que se podrían estar incluyendo, pero fíjate que en esta Constitución del 94, sí, que es la que abordamos ahora, se incluyeron temas que al día de hoy tienen su vigencia todavía y eran novedad en aquel momento, como algunas cuestiones de género, sí, y también lo ambiental. La ecología en esta Constitución tuvo un rol, ¿no es cierto?, importante, que otras veces anteriormente no se la tenía en cuenta. Solo para darle un poquito de contexto histórico, Arturo, hay que recordar, gobernador Menem, el principal dirigente opositor era el doctor Raúl Alfonsín. Se logra un acuerdo que se conoce como el Pacto de Olivos, donde básicamente en términos políticos el acuerdo era la reelección para Menem, acortamiento del mandato de 6 a 4 años y el cambio del sistema electoral. La reelección de Menem era lo que se llevaba a Menem. Alfonsín lo que impulsaba era el cambio del sistema electoral, que pasamos de un sistema indirecto. Nosotros hasta el año 94 elegíamos delegados, sí, sí, que después elegían al presidente. A partir de esta Constitución de 1994 se elige de manera directa.
Claro. Con lo cual hay una pérdida de peso de las provincias del interior respecto de la capital federal y Buenos Aires, que es donde residen la mayor cantidad de electores. Entonces, precisamente como comentabas vos recién, acá está en el medio el tema del Pacto de Olivos, claro, que es lo que se cuestionó luego, ¿no? Luego de las elecciones, o sea, tarde, se termina cuestionando que se puso al Pacto de Olivos como el eje de la discusión en la campaña electoral, y donde los candidatos a diputados, en lugar de ir, bueno, yo voy con esta propuesta, o de mi partido llevamos esta propuesta, o de tal grupo, llevamos estas propuestas para debatirlas y tratar de incorporarlas en la Constitución nueva. El debate era, no se debatió tanto qué se iba a incluir en la nueva Constitución, sino cómo se llegó a esta elección. A esta situación. Claro, porque había el Pacto de Olivos determina un núcleo de coincidencias básicas que era una cantidad de propuestas cerradas que no se discutían entre el peronismo y el radicalismo. Y el radicalismo, que eran los dos partidos fuertes del momento. Y bueno, acá nosotros vamos a escuchar en primer término a gente del justicialismo, Miguel Balestrini, y también a César Albrisi. Primero vamos a escuchar a Miguel Balestrini, donde él habla sobre estas cuestiones que estamos comentando precisamente en este momento, a favor, ¿no es cierto?, de la reforma, por supuesto, y Balestrini habla de que esto del Pacto de Olivos no era ni más ni menos que lo que en la Constitución del 53 y en el preámbulo se habla de los pactos preexistentes. Este es un pacto preexistente para llegar a la reforma de la Constitución. Exacto. O podemos entrar como un país federal y salir como un país unitario. Entonces, ninguna sociedad en el mundo, y los dirigentes tienen que responder a esta inquietud del pueblo, pueden habilitar el poder constituyente sin acuerdos que respeten el criterio de las mayorías y el criterio de las minorías. En consecuencia, el Pacto de Olivos son los pactos preexistentes a que habla la Constitución del siglo pasado, y son los pactos previos que en cualquier sociedad civilizada del mundo se realizan previo a habilitar el poder constituyente. En consecuencia, bienvenido sea que en la Argentina se haya seguido el camino de la sensatez, haciendo un acuerdo previo para saber cómo vamos a manejarnos dentro de este recinto tan importante cuál es el poder constituyente de la nación. También hay que decir que esto es una propuesta, de última instancia es la voluntad del pueblo argentino el que va a decir si el Pacto de Olivos sirve o no sirve, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Lo único que hemos hecho los diputados y de última instancia los dirigentes políticos es hacerle una propuesta para que la gente vote el 10 de abril. Hay dos partidos, el Partido Radical y nuestro partido, el Partido Justicialista, que vamos a respetar estrictamente las normas establecidas en la convocatoria y en el Pacto de Olivos. Esas normas están acordadas, es el método con que se reforman todas las constituciones en todas partes del mundo y en última instancia es el pueblo el que tiene que decidir si esto está bien o esto está mal. O sea, no hemos suplantado la voluntad popular. Yo lo que quiero decirle al pueblo de San Francisco es que el 10 de abril es una fecha importante. Es un tema muy delicado el reformar una constitución, el habilitar el poder constituyente. En consecuencia, es muy importante que la gente se informe y que la gente, como lo hace siempre, vote con responsabilidad, vote sabiendo que decide algo sustancial, no es una cosa que ya está acordada, que ya no importa, cualquiera sea la conducta de cada uno de los argentinos, ya la cosa puede salir de la misma manera, no es así. Luego de las palabras de Balestrini, estaban juntos Balestrini y Albrisi, Albrisi también da unas declaraciones en las que mete algo de la parte de las polémicas que había en aquel momento, cosas que se discutían particularmente en la provincia de Córdoba. Balestrini y Albrisi eran cordobeses. Entonces aquí es donde el eje un poco. Hay que tener en cuenta que en el gobierno, como dijiste antes también, estaba Carlos Saúl Menem, pero como gobernador teníamos a Eduardo César Angelós. Claro. Y que él había buscado y buscó, ¿no es cierto?, el tema también de la reelección como gobernador
en la provincia de Córdoba, y bueno, termina con el polémico aquel tercer periodo que ya conocemos. Pero acá Albrisi, él dice que tenía, por palabras del propio Angelós, que Medina Allende, ¿no es cierto?, esta persona que era tan vinculada, tan fuerte dentro de la política cordobesa y tan allegado al gobernador, Angelós le había negado que él era que Medina Allende era un personero suyo, pero aprovechando, ¿no es cierto?, la oportunidad como para bajarle un poco el perfil a Angelós, que era un alto perfil dentro de la política nacional, Albrisi dice que ellos tienen pruebas de lo contrario, de que Medina Allende, y usando una palabra, él usa ya una palabra que se está usando mucho también en estos últimos años, la palabra del operador, el operador político, judicial y económico de Angelós. Ahí está. Eso es lo que dice acá en San Francisco Albrisi respecto de Medina Allende. Claro, no se podían discutir cuestiones que tenían que ver con el núcleo de coincidencias básicas, se discutía a las personas. Claro. O sea, vemos que no hay grandes diferencias, ¿no es cierto?, en esos manejos políticos, también con cosas de estos tiempos. En este año, en que también es un año electoral legislativo. Diputado Albrisi, usted ha asegurado que Medina Allende era operador político del gobernador Angelós. Aunque él no negó, usted continúa firme en esa postura. Angelós ha negado que haya sido así. ¿En qué se ha basado esa declaración que usted ha hecho? Bueno, el doctor Angelós, el 1 de marzo de 1994, en la Asamblea Constituyente, nos informó de una cantidad de novedades que desconocíamos, entre las cuales que había mantenido una reunión secreta en la sede de la Fundación para la Argentina y el Mundo, FUNAM, en la capital federal, donde había participado el señor Tessin y los abogados de Tessin, y él había pactado con ellos garantizarles la justicia, la seguridad de la justicia en un juicio de esta gente versus Medina Allende. 3 días después, Angelós dijo, frente al cúmulo de versiones, que Medina Allende no había sido operador político ni económico de su gobierno ni de su persona. A esa altura de las cosas, frente a ese tipo de declaración que le había hecho tanto en la Asamblea como 3 días después, yo tomé la responsabilidad de desmentirlo porque el gobernador estaba faltando la verdad, puesto que Medina Allende, para hacerlo, tomé entonces un ejemplo de los cuales yo había terminado de completar mi información, que se debía a una actitud política del gobernador Angelós a través con la intermediación de Medina Allende en el año 1986 en la preconstituyente, o sea, cuando fue necesario, porque les hacían falta votos a los efectos de completar la ley de necesidad de la reforma, ir a buscarlos a la vereda del justicialismo que comandaba el doctor Berkovich. En ese sentido, Medina Allende operó y con cheques de un secretario que se llama Raúl Orlando Cipollini, que luego dio a conocer denuncias de él mismo donde lo involucra a Angelós y donde lo involucra a Medina Allende y donde involucra a diputados, hizo estas negociaciones o esta compra de voluntades políticas con incentivo económico y llevó adelante este proceso. O sea que, indudablemente, mintió. Este fue un año muy activo y en este mes, todo lo que estamos viendo acá es marzo del año 94. Viene luego un constitucionalista muy escuchado, una persona que en sus expresiones es muy moderado también, que es Antonio María Hernández. Antonio María Hernández. Fue uno de los redactores de la Constitución del 94. Claro. Antonio María Hernández jugó un rol muy importante en lo que es toda la redacción de la Constitución del 94. Bien, entonces Antonio María Hernández, en su conferencia de prensa, en su momento, esto en sucesivas semanas, pero todo ahí dentro del mismo mes, alude concretamente al tema del Pacto de Olivos. De alguna manera él defiende que se haya hecho el Pacto de Olivos, pero fija a la vez la posición del radicalismo nacional, como que los diputados que iban a ir desde el radicalismo no iban a ir a votar un paquete cerrado y a decir, bueno, esto viene así desde arriba, nosotros vamos a discutirlo y lo vamos a plantear. Respecto de los puntos que no han sido tratados en el Pacto de Olivos, ¿cuál va a ser la propuesta radical en los aspectos principales? Lo que pasa es que vamos a aclarar un poco las cuestiones. El Acuerdo de Olivos, en el cual tuve el honor de participar porque
integré la comisión de juristas que tuvo a su cargo la redacción de la llamada letra chica, hay por un lado un llamado núcleo de coincidencias básicas donde hay acuerdos entre radicales y justicialistas, pero adelanto que hay algunos puntos en los cuales va a haber diferencia de criterios. Pero además, ese acuerdo de Olivos habilitó otros temas para la discusión en los cuales no existía acuerdo. Por eso algunos han tratado de confundir a la gente diciendo que está todo acordado, cosa que de ninguna manera es cierta. Otros dicen entonces, si está todo acordado, los convencionales tienen que levantar una mano de yeso para decir sí o no. Todo eso es completamente falso. En otro momento de su presentación, Antonio María Hernández habla de lo que califica del proyecto unitario del presidente Menem, claro, y del ministro Domingo Cavallo. Claro. Cavallo era el hombre fuerte del gobierno en ese momento. Sí. Por un año más. Por un año más, por lo menos. Fue la persona fuerte dentro del gobierno del menemismo. Y acá decía que el radicalismo no iba a votar solo, o iba a votar solo lo que ellos veían como que era algo que tenía que ver con el proyecto de un país federal, verdaderamente federal. Él decía que el sistema era unitario, y es algo bueno que se discute al día de hoy, donde se centraliza mucho todavía las decisiones, incluso para algunos lugares del interior, desde la capital, ¿no? Entre los temas no acordados aparece, yo creo que como un punto esencial de nuestra propuesta diferenciadora de este proyecto unitario que encarna el menemismo y en particular el ministro de Economía Cavallo, la defensa del federalismo y del principio de la autonomía municipal. Nuestra propuesta federal es muy completa y abarca desde una mejor definición de las competencias de gobierno federal y de las provincias, pasando después por el tema del federalismo fiscal, donde queremos llevar los principios de la coparticipación impositiva a la Constitución, habida cuenta de que, por ejemplo, en una provincia rica como en Córdoba, el 50% de nuestros recursos provienen de la coparticipación y el tema no está considerado bajo ningún punto de vista en la Constitución. Entonces hay que establecer principios de tipo federal para que la asignación a las provincias, de la cual depende el futuro de la salud o de la educación, no dependan del humor o de la arbitrariedad del ministro de Economía de turno. Bien, y lo último, él defendía los proyectos de la distribución de los recursos entre las provincias, Hernández, y marca, ¿no es cierto?, cómo los distritos fuertes, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que son los que todavía hoy, al día de hoy, son los fuertes en el país, se llevaban, digamos, la mayor cantidad de recursos en desmérito de provincias, que él acá las menciona también, ¿no es cierto?, son las provincias del noroeste y algunas del noreste y del norte del país. ¿Cuáles serían esos principios? Para mí son percepción automática de los fondos por parte de las provincias, justicia entre las regiones argentinas y tender a una homogénea calidad en la prestación de los servicios, habida cuenta de que hoy hay enormes desigualdades entre los argentinos. No es lo mismo haber nacido en algunos lugares de Córdoba, de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires, que nacer en otras zonas pobres como puede ser el Chaco, La Rioja, Jujuy o Tierra del Fuego. Pero además de esto, hay que jerarquizar a la Comisión Federal de Impuestos, que es el único organismo con participación del gobierno federal y de las provincias que ha garantizado realmente una defensa de los intereses tributarios de las provincias. Bueno, y lo último que dice Hernández es que cuestionaba de alguna manera, si bien él estaba dentro del aparato político, la falta de tiempo que hubo como para difundir mejor las propuestas y que la gente llegue a conocerlas, ¿no? Y que el pueblo realmente, cuando se manifestaba un poco contrariado por la campaña electoral que se estaba haciendo, decían que, como allá en el 25 de mayo de 1810, dice, el pueblo quiere saber de qué se trata. Hubiera sido pertinente un mayor tiempo para que el debate de los grandes temas constitucionales realmente se haga presente en todos los aspectos de la sociedad. Desgraciadamente notamos cierta falta de información, pero yo aprovecho para hacer una distinción. Uno puede no conocer un tema y no interesarle. Uno puede no conocer el tema, pero querer saber de qué se trata
Y estoy convencido, a propósito de las giras que hago por la capital y por el interior de la provincia, que la gente quiere saber de qué se trata. Bien, entonces, también dentro de este marco de la campaña pasó por San Francisco, como en toda la gira provincial que estaba haciendo, el gobernador Angelos, que estaba muy optimista. Él era muy optimista respecto a lo que venía en las elecciones, sabía que se iban a imponer cosas que Alfonsín había tratado con Menem en el Pacto de Olivos. Entonces él, digamos, venía como a avalar que la gente vaya y que vote, porque había algunos que estaban, ¿no es cierto?, con la idea de no participar, porque como no era una elección ni una legislativa donde ponías a diputados y senadores por varios años, o de caer en el Ejecutivo, entonces había mucha gente que estaba como desinteresada, y entonces Angelos decía que bueno, que estaba todo bien, ¿no es cierto?, en esto. Así que bien, esto es lo que escuchamos ahora a Angelos. Lo que ocurre es que no ha habido la difusión suficiente por parte de los partidos políticos y del gobierno también, que era el promotor de la reforma constitucional, para que se tuviera aún más a fondo conocimiento de lo que estaba necesitando como reforma el país, o a qué habían llegado acordados los partidos políticos. Alguna gente señala que hay indecisión. Yo creo que hay desconocimiento de la realidad, y eso como consecuencia de esta falta de notificación o de tiempo que ha habido suficiente para que los partidos pudieran expresarse. Además, el acuerdo básico que llegamos los dos partidos mayoritarios, por cierto, también impide lo que tiene el calor y el color de una confrontación. En esa elección, Arturo, en San Francisco específicamente, porque este es un fenómeno que no se dio a nivel nacional, sino que tuvo como epicentro San Francisco, fue un fenómeno local. El rol que jugó la Iglesia Católica y su representante más cercano en términos políticos, que era Guillermo González, demócrata cristiano y líder de Presencia Vecinal, con una propuesta de voto en blanco que caló muy hondo en el electorado y que obtuvo un resultado muy fuerte en San Francisco. Sí, ese documento, porque ellos dan un documento, no es que salieron, ¿no es cierto?, a hacer campaña, digamos, masivamente. Exacto. Dieron un documento donde estaba el padre Juan Jallo, de Cristo Rey, Sergio Muratore, también de Cristo Rey, Cavallo, Daniel Cavallo, ¿no es cierto?, y hasta el propio obispo, ¿no es cierto?, le dio un apoyo, porque todos sostenían que esas eran unas opiniones de los sacerdotes, no como un documento de la Iglesia, sino que eran sacerdotes que daban un documento personal, sus impresiones personales. Sobre el momento político de la Argentina. Claro, bueno, y en el archivo audiovisual del archivo y del museo tenemos precisamente las declaraciones de ellos, así que vamos a repasar muy brevemente, son mucho más amplias y sería bueno escucharlas completas, pero son mucho más amplias. ¿Qué opinaban y qué decían ellos y por qué habían dado ese documento? Que había tenido repercusión nacional. Sí, señor. La prensa nacional se hizo eco de los curas de San Francisco que pedían el voto en blanco, y ellos decían, nosotros no pedimos el voto en blanco, aclaran acá, sino que sugerimos que ante las dudas que tiene la población, pueden votar por otra propuesta o estaba la alternativa del voto en blanco. El propio obispo en su momento, también ya lo vamos a escuchar, dice, porque no es la única alternativa, decía él, porque si es una alternativa quiere decir que hay otra opción. O sea, no es la única alternativa. Si usamos la palabra alternativa, quiere decir que hay otra cosa que se puede hacer. Entonces, en principio vamos a escuchar a Sergio Muratore, cuando era sacerdote en Cristo Rey, hablando sobre este tema. Está con nosotros el padre Sergio Muratore, de la ciudad de San Francisco, ya que la iglesia local ha tomado una postura en cuanto al tema de la reforma de la Constitución. Hay un consejo que dan los sacerdotes de nuestra ciudad para toda la feligresía en cuanto a la posibilidad del voto en blanco. ¿Cómo llegan ustedes, padre, a tomar esta decisión? Bueno, en primer lugar, viendo la situación de desconcierto, de confusión que hay en la mayoría de la gente, por lo menos que nos ha consultado, que no podemos decir que sea toda la ciudad, pero sí de la gente con la que nosotros tenemos que habitualmente trabajar o estamos en alguna actividad pastoral en las parroquias de aquí, de esta ciudad. Y por otro lado, viendo también una necesidad de expresarnos o de dar a conocer nuestra opinión personal de los sacerdotes, que en nada involucra
a la Iglesia como institución, sino que es una opinión personal a título de ciudadanos y también de pastores al mismo tiempo, sobre la posibilidad que entre todas las alternativas que existen, la del voto en blanco sigue estando en vigencia, ¿no? Nosotros, yo quisiera aclarar, no hacemos un llamado para que la gente vote en blanco, sino para que vote con responsabilidad, vote con seriedad y tenga también la claridad de conciencia y la tranquilidad de que puede votar en blanco dadas las circunstancias de confusión, de gente que no está de acuerdo con el pacto de Olivos, gente que no está de acuerdo con los procedimientos, mecanismos e intereses que puedan haber animado la reforma de la Constitución. Y por otra parte, yo creo que a esto se le debe sumar la falta de credibilidad o la crisis de ejemplaridad que se da en la dirigencia en todos los niveles. A veces se da en el religioso, en esta ocasión con mucha mayor transparencia se da a nivel de la dirigencia política, ¿no? Entonces, al haber perdido credibilidad, es como que la gente, por consecuencia, tiene una sensación de indiferencia, de cierto pesimismo frente a todo lo que va a pasar. Más aún, como se habla de que hay que ser fieles al pacto y de pronto a la mayoría no nos han consultado si estábamos de acuerdo o no, entonces es lógico que una manera de protestar o de manifestar cierta disconformidad con algunos aspectos de la reforma también se expresa a través del voto en blanco o a través de la elección de alguna de las otras opciones que presentan los partidos. Luego de haber escuchado al padre Sergio, vamos a escuchar ahora a Baldomero Carlos Martínez, obispo en este momento de San Francisco, donde también da consultado sobre el tema, da su opinión y donde habla precisamente de esto que decíamos recién, sobre el tema de que si esta no era la única alternativa, defendía que era una opinión personal de los sacerdotes de su diócesis y bueno, y le invitaba a que la gente reflexione, que piense bien qué es lo que iba a hacer en esta elección, porque, claro, al elegir diputados constituyentes estabas eligiendo gente que iba a redactar una carta para que dure muchísimos años, mucho tiempo, y que iba a marcar de alguna manera la futura hasta la legislación nacional. En esa opinión de algunos de mis sacerdotes, de un grupo con carácter personal, yo respeto las opiniones de ellos y creo que muchas de las cosas que ellos dicen en ese documento o de esa opinión, hay cosas que merecen tenerse en cuenta, debemos reflexionarla con serenidad y con cierta madurez, sin enceguecernos por nada. Ahora, dentro de esa opinión está el tema del voto en blanco, que es lo que ustedes tal vez quieran preguntar la opinión del obispo. Yo ya había respondido a muchos medios, tanto locales como nacionales. Yo sigo la posición de la Iglesia en cuanto a su doctrina de que no puede ser nunca la única alternativa, aunque los sacerdotes clarifican que parece ser la única alternativa. Por lo tanto, si es una alternativa, puede haber otras alternativas. Yo creo que es obligación votar y de votar bien lo que nos exige la Iglesia en cuanto a su línea de acción en relación con ese deber cívico que no lo podemos considerar a la ligera. Debemos saber que está en juego la Constitución Nacional y debemos todos asumir en conciencia nuestra propia responsabilidad y eso hacerlo no condicionado por nada ni por nadie, sino que debemos hacerlo con profunda libertad y sabiendo de qué se trata. Bien, y el último que escuchamos ahora es el padre Daniel Cavallo, lo que aparecía de alguna manera como el que estaba el principal referente de esto, pero sí, como dije recién, acá no participó solamente Daniel Cavallo, sino también Sergio Murator, el padre Juan Jallo, en fin, que daban su opinión y estos son los conceptos de Daniel Cavallo sobre aquel documento en que se decía los sacerdotes católicos de San Francisco instaban a votar en blanco. Desde hace un tiempo hemos recibido los sacerdotes de la ciudad
la pregunta de muchos de nuestros feligreses respecto a una desinformación, hasta una ignorancia sobre el tema de la elección de constituyentes para la próxima reforma de la Constitución. Y nosotros, los sacerdotes de la ciudad, del decanato de San Francisco, hemos creído oportuno, después de realizar un estudio de la realidad, de una consulta o de varias consultas que hemos hecho respecto a este tema, emitir una carta a la opinión pública que se ha dado a conocer en una conferencia de prensa de la semana pasada, como ustedes sabrán, y que se ha puesto a la disposición de nuestros feligreses en este pasado domingo de Pascua. La carta, por supuesto, que está abierta a la opinión pública, y allí nosotros expresamos en 5 puntos algunos de los aspectos que queremos dar a conocer, sobre todo que llevan a remarcar algunas de estas consideraciones, donde nosotros opinamos que no se han dado los pasos constitucionales para una verdadera democracia, en donde se pretenda reformar algo que es tan delicado como es la Constitución de nuestra patria. Visto que en esto no se ha tenido en cuenta la participación de los directos interesados, que son los ciudadanos, y que incluso en otras situaciones, sin poner en duda la integridad moral de los candidatos a convencionales, pero creemos que no se tiene la capacidad técnica exigida para este encargo, y con la consulta y ante la desinformación que hemos tenido, nosotros en conciencia, colegialmente, todos los sacerdotes del decanato, hemos expresado que una de las alternativas, donde, si bien el documento dice parece ser la única alternativa, donde se pueda expresar la voz de aquellos que en esto no hemos tenido voz, porque se han hecho acuerdos a espaldas de la parte interesada, que son los ciudadanos, nos parece que el voto en blanco es una de las formas donde se puede dar a conocer esa voz de los que no tienen voz. Bien, muy interesante, la verdad, volver a esa época, al pensamiento político, al análisis electoral, a las voces de los protagonistas del momento. Realmente un programón, Arturo. Seguramente va a ser apreciado también por nuestra audiencia, de quienes nos despedimos, hasta un nuevo encuentro en un nuevo episodio de Huellas de los 90. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.